Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos con un tema brutal que ha decretado un antes y un después en mi vida. Ok, hoy te voy a contar cómo he pasado de una vida de infierno, donde el infierno más grande estaba en mi mente, realmente, con ansiedad, malos hábitos, malos entornos, drogas, antes de mis 20, todo esto, ¿ok? Malas compañías, sentirme totalmente perdida, totalmente adormida además, sin ni saber qué era la conciencia, ningún tipo de conexión conmigo misma, mala sexualidad, o sea, todo mal, ¿ok? Cómo he pasado de este infierno a crear una vida en propósito, una vida donde me siento en paz, en expansión todos los días, donde tengo una pareja increíble, viajo el mundo, mi profesión está alineada con mi propósito, donde realmente de momento te diría que he logrado mis sueños, los sueños que tenía y de hecho algunos que ni pensaba que tenía, ¿ok? Entonces te voy a hablar de esto y de cómo me mantengo donde estoy y de cómo le hago para seguir creciendo y para seguir expandiéndome y para seguir sintiéndome cada vez mejor conmigo misma, con mi entorno y pudiendo aportar cada vez más valor allí a donde me comparto, ¿ok? Brevemente es teniendo miedo a Dios, ¿ok? Mi vida era un infierno cuando yo, primero no conocía a Dios. Ahora, pequeña paréntesis, Dios, el universo, campo, energía, llámale como quieras. Yo ahora lo llamo Dios, pero en varias épocas de mi vida ha habido un nombre diferente y al comienzo ni tenía un nombre, era algo que yo sentía, ¿vale? Pero ahora le voy a poner ese nombre que es Dios. Cuando mi vida era un desastre total, yo no le conocía, no me conocía, no sabía, no sentía que había algún tipo de intuición, de luz, de nada dentro de mí, estaba totalmente en la oscuridad. Cuando yo estaba en esta oscuridad, además siendo rebelde, yo desobedecía, hoy día yo lo veo, yo desobedecía totalmente a Dios, ¿ok? Tenía muchísimos miedos, pero todos los miedos que yo tenía en esta primera etapa eran relacionados con miedo a salir de mi zona de confort, miedo a salir de mi pueblo, miedo a qué podrían decir estas personas, miedo a el rechazo de mis padres, miedo a qué dirán en la escuela, todos miedos que estaban relacionados con algo externo, con algo que podría pasar o dejar de pasar a mis amigos, parejas y tal, que podría pasar o dejar de pasar en el mundo externo, ¿ok? Esto es en la etapa donde yo vivía en el terror. Cuando yo desperté a mi conciencia, ¿qué pasó? Que yo empecé a darme cuenta, aunque yo no sabía muy bien que era Dios ni nada, no había leído aún absolutamente nada, pero empecé a sentir que había dos energías diferentes. Y por juego, lo que comencé a hacer es, oye, voy a seguir una voz en esta decisión y voy a seguir otra voz en esta decisión. Y yo flipé, de hecho, recuerdo este tiempo, estos meses en los que yo hice este ejercicio. Todos los días lo hacía. Algunas veces sin necesidad de tener ningún tipo de explicación, escuchaba la voz de mi intuición. En aquel momento yo la llamaba intuición. Escuchaba la voz de mi intuición. Y luego escuchaba la voz de mi mente, de mi ego. Y veía la diferencia y era increíble. A nivel interno primero, que cuando escuchaba mi intuición había paz, había tranquilidad, había ausencia de pensamiento, era como relajadísima. Y cuando no lo hacía había muchos pensamientos, confusión mental, falta de claridad, pensaba muchísimo, me sentía ansiosa, te diría que es como con ansiedad es la palabra que más lo refleja. Y ojo, esto sigue hoy día también, ¿eh? Esto sigue hoy día. Si yo escucho mi intuición, me siento así. Si no escucho mi intuición, me siento así. Entonces, lo que pasaba también a nivel externo era totalmente increíble, porque cuando yo escuchaba mi intuición, a pesar de que parecía que no tenía sentido, a pesar de que me despertaba incomodidad, miedos, quería decir abrirme a cosas nuevas y demás, siempre las cosas me iban mejor, siempre, era increíble este juego, yo flipaba con este juego, porque siempre había alguna sorpresa, alguna nueva relación,
algo totalmente lindo, inesperado que me caía. Así que dices, ¿cómo es posible que esto esté ahí? Y entonces, y al revés, cuando yo no escuchaba la voz de mi intuición, las cosas no salían bien, me encontraba en malos entornos, con malas personas, me perdía tiempo, acababa perdiendo cosas, perdía dinero, ¿no? O sea, todo tipo de cosas que es como, ¿qué está pasando? Hay algo que no está bien, ¿no? Bueno, yo afortunadamente en la época del despertar me metí de lleno en esto. No una semana sí, una semana no. Me metí de lleno en esto porque sentí un potencial increíble en este juego y en esta comprensión, en la comprensión de esto que había detrás, ¿ok? Allí, en esta etapa, yo desarrollé la humildad porque entendí que yo no decido. Entendí que hay algo por encima mío que me lleva, que me guía, y que cuando me dejo guiar las cosas van bien y cuando no me dejo guiar las cosas no van bien. Para mí, como rebelde y como una persona también con un ego bastante fuerte, no siempre ha sido fácil, porque yo quiero que las cosas sean a mi manera, quiero hacer las cosas que yo quiero ir donde quiero hacer lo que quiero hablar como quiero, o sea, que tengo un quiero muy fuerte. Entonces, abrirme a que había otra cosa, otra presencia que yo tenía que escuchar, para mí fue una ducha fría. No fue fácil. Y de ahí, a partir de este despertar, hubo años, ¿no? Hasta el momento actual de hacerle más caso, hacerle menos caso, hacerle más caso, hacerle menos caso. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del miedo que escuchar esta voz me generaba. Ahora, no hay manera, lo que te quiero compartir es que es brutal, porque no hay manera en la que las cosas te vayan bien si tú no escuchas a la voz de Dios. No hay manera. No te puedes sentir en paz. No puedes tener resultados. No puedes alinearte con tus sueños. Pero lo más es que no te puedes sentir bien tú. ¿Entiendes? Entonces, para mí ha sido increíble y es increíble porque este juego es un juego que yo sigo nutriendo hoy en día. Es lo que yo hago, literalmente. Hoy en día yo pongo mi día en las manos de Dios. Y lo que hago cuando empiezo la mañana con el journaling, mi día empieza con este rezo, básicamente de guíame, te escucho. Dime por dónde tengo que ir, dime lo que quiero, lo que tengo que compartir, cuál es el mensaje que voy a dar hoy. O sea, me pongo en las manos de Él. Y cuando hago esto, los días van muy bien. Todo va muy bien, todo encaja a la perfección. Aporto el valor que tengo que aportar, todo tiene un sabor totalmente diferente. Cuando yo no lo hago, porque hay veces donde lo que siento, o sea, lo que la voz me dice me despierta incomodidad o me despierta resistencias. Cuando yo no lo hago, nada fluye, nada fluye. Ahora, eso es muy común, ¿vale? Que, sobre todo al principio, que haya estos momentos de resistencia de no poder escuchar. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago hoy día cuando no he escuchado la voz correcta? Me perdono y me tomo un tiempo para volverme a alinear, porque no sé tú, aquí me lo puedes decir en los comentarios, pero cuando yo me he fallado, de alguna manera me he fallado y le he fallado, es decir, no he escuchado a la voz de mi conciencia, a mi intuición, a la voz de Dios, cuando yo no le hago caso, me siento mal por ello, me siento culpable, porque me doy cuenta de que la he liado, me doy cuenta de que no he hecho lo correcto, me he dado cuenta de que no estoy en propósito, que mi vibración ha bajado como consecuencia de ello. Y lo que pasaba antes muchísimo es que no me perdonaba. Me sentía muy culpable, luego me entraba la vergüenza, y esto generaba un bucle de autosabotaje que me llevaba cada vez a más autosabotaje, en el que me autodestruía comiendo de más, tomando decisiones desalineadas, buscaba el castigo en las otras relaciones, con las otras personas, buscaba castigarme, básicamente, buscaba castigarme
porque no me podía perdonar. Para mí, un antes y un después ha sido esta parte del perdón, de poderme perdonar a mí misma, porque entiendo que soy un ser humano y entiendo que a veces puedo escuchar esta voz y ser coherente, y otras veces se me dificulta más el serlo. Y el perdonarme es lo que me hace decir, ok, he visto, lo veo, no he sido coherente, ahora tengo la oportunidad de serlo, y lo que hago entonces es hacer algo que me alinee, hacer algo que me devuelva mi energía, que me suba la frecuencia emocional. ¿Qué es? Puede ser ejercicio, caminar, entrenamiento, mover el cuerpo, limpiar la casa. Mover el cuerpo ayuda muchísimo. O enfrentar lo que justamente ha sido mi incoherencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si la incoherencia es que en lugar de grabar este YouTube, yo ahora estuviera en la cama viendo una serie, la coherencia sería, despierta, ¿sí? Me perdono, hago algo para mover la energía, subo la frecuencia y me pongo a hacer el video, por ejemplo. Y así con todo, ¿ok? El tema es de darnos cuenta, porque creo que falta muchísimo esta humildad a la mayor parte de las personas, es que no hay otra salida. No hay otra salida. Si tú desobedeces a Dios, jamás te vas a sentir bien. Jamás. Es imposible. Es imposible. Puedes contarte la historia del oso, pero no te vas a sentir bien. Ahora, si tú hoy día no te estás sintiendo bien, si te estás sintiendo con confusión, como yo me he sentido varias veces, es porque estás desobedeciendo a Dios. Siempre, siempre. El hecho de que tú no estés no te sientas bien, no tengas paz, no te sientas con una frecuencia emocional elevada, es decir, con vitalidad, ¿vale? Y con claridad mental y tranquilidad y vibrando propósito y demás, es porque estás yendo en contra de Dios. Hay algo en tu vida, alguna área, algún hábito, alguna relación, hay algo en tu entorno, algo que tú estás manteniendo que no está alineado, ¿ok? Y el trabajo es entender cuál es este algo y eliminarlo, trabajarlo, ¿ok? Ahora, por experiencia propia, todas las veces que yo no hay varias cosas, ¿no? Hay algunas veces en las que yo no he podido estar alineada con Dios por tema de pereza. Por ejemplo, Dios me dice, haz esto ahora. Yo digo, no quiero hacerlo, quiero hacer otra cosa, quiero mantenerme de otra manera y tal. Y no lo hago por pereza o por miedo. Por ejemplo, yo lo sentí, mi conciencia me dijo, hace 4 años, me dijo, abre un YouTube y empieza a grabar videos. Yo no lo hice. ¿Por qué? Porque tenía demasiado miedo. De hecho, la voz de mi conciencia me lo dijo en una ventanita así, a través además de una chica en la que proyecté esto porque ella tenía un buen canal de YouTube. ¿Okay? Lo vi, pero en el segundo cero que lo vi, lo devolví, o sea, lo borré de mi mente. ¿Por qué? Porque el miedo era tan grande que ni me permitía realmente verlo, enfrentarlo, reconocerlo. Entonces, de ahí que para mí ha sido vital el hecho de invertir en personas que tienen menos miedos o que no tienen los miedos que yo tengo hoy día y que tienen resultados que yo quiero. Porque esto es directamente lo que te elimina estas barreras que tú tienes y te acerca a los resultados que tú quieres, ¿entiendes? Por eso las mentorías son tan poderosas, porque el mentor no tiene los miedos que tú tienes. Y te va a dar esta fe y a dar esta también claridad para que tú puedas venir, para que tú puedas eliminarlos, directamente eliminar esos miedos y alinearte con lo que tú quieres y con la voz de tu conciencia. Ahora, es muy importante, lo más importante de todo es darnos cuenta de cuál está siendo el punto de desalineación en este momento. ¿Qué es lo que no estamos queriendo obedecer? ¿Qué es lo que no estamos queriendo ver? Porque es lo que más nos duele y es lo que más miedo nos da. Cuando tu conciencia, cuando Dios te dice, déjate el pueblo,
déjate la ciudad, déjate el trabajo, deja esta compañía, deja esta pareja. ¿En cuántos le hacemos caso? ¿Cuántos le hacemos caso? Por eso el tema no es tener la teoría, ¿entiendes? Es tener el carácter para vivirlo en práctica. Porque este es el otro tema. ¿Cuál ha sido el cambio desde la Ana de entonces a la Ana de hoy? Es fortaleza interior, es carácter, es valentía, es autoconfianza, es disciplina. Lo que te permite escuchar a esta voz es quién eres. Es quién eres. Por eso las personas más débiles de todas no pueden escucharle y están todo rato tomando acciones en contra de esta voz. Y las personas más, no solo conscientes, pero más disciplinadas, con más carácter, con más fortaleza interior, son las personas más obedientes, las personas que le hacen más casos y por ende las personas que tienen más resultados. Porque, mira, la voz de Dios no es cómoda. Te va a llevar a dejar atrás muchas cosas. Te va a llevar a emprender muchas otras que te dan muchísimo miedo. Te va a llevar a sanar las partes más oscuras de ti, a sanar lo que más te duele, lo que más rehuyes, ¿entiendes? Te va a llevar a vivir esas partes. Porque te quieres llevar a vivir en tu mejor versión, a ser una persona en propósito, a ser una persona trascendida. Y para tú trascender te va a llevar a trascender todas estas partes. De hecho, por eso no existen experiencias buenas y experiencias malas. Yo aquí en el canal comparto muchas experiencias por las que he pasado. No ha habido una experiencia buena y una experiencia mala. Todo ha sido muy necesario para que yo fuera la persona que soy hoy. Ahora, estas experiencias han sido positivas cuando yo he sentido ir hacia ellas y mi conciencia me ha guiado hacia ellas. Ha dejado de ser positivo cuando mi conciencia me dijo, vale, ya está, pasa lo siguiente, ya está, con eso ya se terminó. Ahí dejó de ser positiva, ¿entiendes? Y ahí, ¿por qué yo no dejé estas experiencias? ¿Por qué me quedé estancada en estas experiencias? ¿Por qué no pude pasar a la siguiente etapa? Por miedo. Por miedo. Lo que más nos estanca es el miedo. Miren afuera. Las personas están llenas de miedo, por eso no pueden escucharse, no pueden conectar consigo mismas. Yo hoy día lo veo y es brutal lo que pasa cuando yo no escucho a mi conciencia. Da miedo. Porque, claro, como estoy acostumbrada a una frecuencia tan elevada y estable en esta elevación, elevada no porque soy Mahatma Gandhi, o sea, elevada porque yo estoy en paz. Hoy día me siento en paz, estoy tranquila, estoy bien, estoy tranquila todo el tiempo, básicamente. Y cuando mi conciencia me dice de hacer algo y yo no le hago caso, ahí empieza el infierno otra vez. Me vuelvo atrás, me vuelvo a la Ana de los 18 años. No hay diferencia. No hay diferencia a pesar de que en mi vida, a pesar de que aquí tengo el mar, de hecho miro aquí y aquí tengo el mar, a pesar de tener el mar al lado, de tener una vida de sueño, si yo no escucho mi conciencia hoy día, mi vida se vuelve un infierno. En un segundo, literalmente en un segundo. Y si yo perpetúo la incoherencia, la desobediencia hacia lo que Dios, esta voz me dice, me voy a caer instantáneo, O sea, todas las áreas de mi vida se van a la mierda de una vez. Yo lo sé y por eso le tengo un miedo jodido. Literalmente yo le tengo miedo jodido. Hoy día yo no tengo miedo a nada. No tengo miedo a lo que los demás piensan de mí, no tengo miedo a quedarme sola, no tengo miedo a que mi pareja se vaya, no tengo miedo a que mi profesión tenga que cambiar, no tengo miedo al hate, no tengo miedo a nada. Pero sí le temo cabrón
a la voz de Dios. Cabrón, porque sé que me puede quitar todo. Y la primera cosa que te va a quitar es tu paz. Es que tú te sientas bien contigo mismo. Por eso mis días, o sea, literalmente, mis días son para agradar a Dios. Lo que yo intento hacer es todo el rato escucharle a Él y hacer lo que Él me dice, porque entiendo que no hay elección. Y te lo juro que esto me ha costado un huevo. O sea, me ha costado muchísimo, muchísimo el aceptar eso. Porque te digo, soy una persona que tiene bastante individualidad y tiene mucho carácter y muy rebelde y quiero hacer lo que quiero, ¿entiendes? Es como hay esta parte muy fuerte. Entonces me cuesta y sigue costándome. No te creas que es como, ok, ya te entregas a Dios y bueno, para siempre. No, es una rendición continua y constante. Es un bajar la cabeza. Literalmente es como bajar la cabeza y decir, ok, hacemos lo que quieres. Y ok, hacemos lo que quieres. Y cuando me equivoco, porque sí me equivoco, sí hago cosas que van en contra de esta voz, es, o sea, una hora de conectar con ese estado de ansiedad y de desconexión interna, que es como, no, ok, vuelvo a escucharte, perdón, perdón. O sea, literalmente yo lo tomo como un juego porque es un juego. Cuando tú lo vives es como, güey, eso es literalmente, es una locura total. Yo sé que si desobedezco a Dios, todo lo que yo tengo en mi vida se me va a caer. Y te lo juro, en una semana se puede caer absolutamente todo. Puedo romper con mi pareja, el negocio se puede terminar, yo qué sé, o sea, literalmente todo, me puedo morir, todo, ¿entiendes? Entonces, no hay otra opción. Cuando tú entiendes esto, es una gran ventaja, porque ya dejas de lucharlo, te entregas, te abres, lo aceptas y dices, ok, vale, ahora el único trabajo es seguir haciendo las paces con este algo y seguir entregándote. Cuanto más te entrega, más ganas confianza, porque ves lo que te dije al principio, que cada vez que tú te entregas te espera algo más bonito. Cada vez que tú te entregas, las cosas te van bien, que tú te sientes en paz. Entonces esto te lleva a hacerlo cada vez más. Ahora, independientemente de dónde te encuentres, eso es lo que tienes que hacer. Esa es la única manera para que logres una gran vida, para que todos logremos una gran vida a nivel interno y a nivel externo. Es alinearte por completo. Alinearte por completo y enfrentar esos miedos que no te están permitiendo alinearte por completo. Y ahí está la parte de trabajo personal, desarrollo personal y de invertir en ti para trabajar en estos miedos y en estas creencias que te impiden vivirte desde ahí. Esto es el trabajo más fino y más importante. Bueno, estaba revisando aquí en mis apuntes si te quería decir algo más, pero básicamente es eso, ¿vale? Ya sabes, ya tienes la información. Ya sabes cómo detectarlo, si te sientes bien o no te sientes bien, si las cosas están fluyendo, las cosas no están fluyendo, ¿vale? Si te ves con resistencias o no te ves con resistencias. Eso es cómo detectarlo. ¿Qué hacer si desobedeces? Individúalo. Perdónate, ¿vale? Individúalo. Perdónate y vuelve a alinearte. Y si no puedes, si no sabes cómo hacerlo, invierte en ti, porque no hay salida, no hay otra salida, te lo juro. No hay otra salida para que tú te sientas en paz. Y deja de quejarte. Deja de quejarte porque si no te sientes bien, si no tienes resultados, es porque no estás obedeciendo. Porque si te lo digo, si tú estuvieras obedeciendo a Dios, te sentirías bien y las cosas te estarían yendo bien, ¿entiendes? Entonces, si no estás ahí, si sientes que algo no encaja, si no cuadra a nivel interno, externo, también externo, es muy importante, tu profesión, tu economía y tal no se siente alineado, no funciona y tal, ¿ok? Date cuenta de que no estás siendo capaz de alinearte por completo porque hay miedos de por medio, que es lo que te estoy diciendo. Yo las veces que no me he alineado es porque tenía un chingo de miedo y el trabajo que tuve que hacer ha sido y sigue siendo, ¿vale? Trabajar en estos miedos. Tomar conciencia de cuál es el miedo que me está impidiendo alinearme con lo que se me está requiriendo. Trabajar en esos miedos para disolverlos, para comprenderlos, para
realmente acogerlos, ¿ok? Y luego ir y alinearme. No te vas jamás a sentir en paz hasta que no lo hagas. Y lo digo porque aquí muchas personas que me vais a escuchar no lo estáis haciendo. Casi nadie lo hace. O sea, realmente hay muy pocas personas que tienen esta capacidad de estar alineados con la voz de Dios, y las personas, te digo también algo, que las personas que lo son, lo ves. O sea, su vida lo refleja 100%. A nivel interno, lo que tú sientes a nivel de energía con ellos, lo que cuentan, cómo se comportan, qué es lo que dicen, sus resultados en todas las áreas lo manifiestan. Porque cuando tú te alineas con esta voz, vas para arriba. No hay manera de que tú te vayas para abajo. Ahora, sí hay desafíos que aparecen desafíos que son, bueno, justamente los próximos escalones de tu expansión. La expansión, cada vez que nos estamos expandiendo, vamos a tener que dejar atrás un entorno, una identidad, todo, ¿no? Hábitos, pensamientos, o sea, tenemos que dejar atrás cosas, o sea, todo, hay que dejar atrás cosas. Entonces, sí es cierto que aunque tú estés alineado con Dios, no es que todo se siente fácil, sencillo, bueno siempre y siempre. No es así. No es así, ¿ok? De hecho, escuchar la voz de Dios muchas veces te trae desafíos, resistencias, por momentos no se siente totalmente bien, pero sabes que es el camino. Y cuando das el paso y te mantienes ahí, enfrentas esos desafíos, ahí es cuando la fluidez va a volver, ¿ok? No estás escuchando la voz de Dios y estás días, semanas y meses estancado en lo mismo, porque estos desafíos que son los próximos niveles que te estoy diciendo, son cosas que, o sea, llegan, la enfrentas y vas y sigues. Llegas, la enfrentas y sigues. Si tú no estás siendo capaz de enfrentarla, haz algo. Porque hoy día yo lo veo, no tiene ningún sentido estar pasándolo mal, tío. O sea, estar pasándolo mal, no teniendo ningún tipo de resultado, cosechando cosas que no son, viviendo desde el miedo, desde la desconexión, sintiendo este infierno por dentro, no tiene ningún sentido. Te digo, esto tiene una solución y se trata de invertir en ti. O trabajar en estos miedos. O sea, si tú eres capaz de trabajar en estos miedos que te impiden alinearte por tu cuenta, está genial. Chapó. O sea, enhorabuena. Pero si no puedes, tienes que rodearte de personas que te puedan ayudar. Cualquier persona, o sea, literalmente cualquier persona. Imagínate, si la voz de tu conciencia te está diciendo, tienes que irte a otro país. Mis cojones, gente, no es tan fácil que te tomes solo y te vayas a otro país, por ejemplo. Va a despertar muchísimos miedos, muchísimas resistencias, muchísima incomodidad. Y eso es lo que te digo, exacto, ese es el ejemplo, ¿ok? No es que se siente todo fácil. La voz de tu conciencia, la voz de Dios te ha dicho, vete a otro país. Pero claro, ahora tú tienes el nuevo desafío, que es la nueva subida de nivel, es que tú lo hagas. Y hasta que tú no lo hayas hecho, no vas a sentir fluidez. Vas a sentir resistencias porque justamente están apareciendo y se están manifestando todas las resistencias de tu ego, de tu mente, de tus miedos, de tus creencias y todo demás. Ahora, si tú puedes enfrentar este desafío por tu cuenta propia y pasar al siguiente nivel, estupendo, genial, yo lo he hecho muchas veces, bien. Pero si tú no puedes, tienes que invertir en ti. Si tú no estás logrando dar este salto, tienes que invertir en ti, y es lo que yo hago. Hay muchas cosas que yo hago por cuenta propia, que son subidas de nivel, pero lo logro y voy a mi bola, y hay otros que han sido miedos tan grandes que tocaban traumas, creencias tan profundas que yo no he podido trascenderlos por mi cuenta. Lo he intentado, me he quedado totalmente estancada por mucho tiempo, ¿ok? Hasta que me he entregado a invertir en mí y en un mentor que me llevara a
tener la fe, la confianza, desarrollar la mentalidad, desarrollar la identidad que yo necesitaba para poder dar ese salto en confianza. Así es. Gente, a poner el trabajo, ¿vale? Porque a diario nos podemos vivir en el paraíso o en el infierno. Literal. Esto ni es más allá o en manifestar realidades. Es literalmente así. Si tú vives la mayor parte del tiempo en paraíso a nivel interno, lo que vas a construir afuera, imagínate, es una vida de sueño. Si tú vives la mayor parte del tiempo en un infierno interno, imagínate lo que estás construyendo, un infierno. Y esto no es algo que tú lo hagas ver a los demás, es algo que tú sabes, es algo que tú y Dios saben. Porque puede haber una persona que siempre está, sonrisas y tal, y que se cree súper espiritualoide y tal, pero dentro de sí no se siente de esa manera. Dentro de sí hay resentimiento, hay desconexión, hay, yo qué sé, lo que sea, ¿entiendes? No puedes falsearlo, no es algo que se falsee. A mí tampoco, me creas. A mí me da igual, yo estoy aquí para compartirte valor, pero a mí tampoco me tendrías que creer. Yo es algo que siento y lo vivo y mis resultados lo reflejan. Entonces es algo, te digo, que tú tienes entre tú y Dios. Los demás da igual lo que los demás opinen de esto, ¿entiendes? Es como tú te sientes, más allá de contarte historias. Porque yo me he contado en momentos de mi vida donde no estaba bien, donde no estaba alineada con la voz de Dios, me contaba que estaba bien y no lo estaba. Hoy día lo puedo ver, no lo estaba. No lo estaba. Lo disfrazaba porque tenía miedo, porque no sabía qué hacer, no sabía por dónde ir, tenía demasiado miedo para escuchar a Dios, pero tampoco estaba bien, realmente tampoco estaba bien donde estaba, porque es lo que te digo, si tú desobedeces, vas a estar mal. Solo cuando obedeces a Dios vas a estar bien. Y ahí también hay desafíos. Por eso tienes que invertir en ti y trabajar cada vez más en convertirte en una persona resiliente, de valor, con carácter y demás, porque se vuelve cada vez más fácil enfrentar los desafíos que Dios te manda, ¿entiendes? Sí es cierto, yo lo veo hoy día, o sea, mi capacidad de manejar las dificultades, los desafíos que me llegan en el camino es totalmente otro nivel, no tiene nada que ver, nada que ver. Entonces, por eso, invierte en ti. Mi recomendación siempre es invierte en ti porque el juego se va a volver cada vez más sencillo si lo haces, ¿vale? Y por lo contrario te vas a hundir cada vez más. Entonces, eso es. Pero volviendo a lo último y aquí cerramos a lo que estábamos diciendo, esto es. Si tú te sientes en paz y tu vida está creciendo y reflejando cada vez más resultados y tal, sigue. Échale ganas, sigue. Si no estás honesto, si no estás ahí, si tu vida refleja un estancamiento en varias áreas de tu vida o en un área de tu vida, y si tú no te sientes en paz, en calma, en propósito, si no te sientes bien, no te sientes, haz algo. Invierte en ti porque no estás siendo capaz de dejarte guiar por Dios, por todos unos miedos que tienes aquí. ¿Vale? Así que, bueno, espero que este video les haya podido ser de muchísimo valor. Espero y mi intención es que muchas personas a partir de ese video puedan o tomar conciencia de ese mecanismo y de ese juego o puedan entregarse más a la voz de Dios porque, gente, en mi experiencia ahí está la respuesta. Es la única persona, la única entidad que tienes que temer es a Dios. Lo demás es migas. Literalmente, si toda tu familia está en contra tuyo, si el país entero está contra tuyo y tal, pero tú tienes Dios de tu lado, ¿ok? Nada va a faltar. Porque primeramente tú no faltas con tu conexión y tu paz, o sea, vas a estar ahí, ¿entiendes? Pero ahora si tú lo tienes todo, tienes la casa, tienes el empleo, tienes la pareja, tienes todo, la seguridad y todo, pero no estás escuchando la voz de tu conciencia, estás jodido. Jamás te vas a sentir bien hasta que te entregues a la voz de Dios. De hecho, esto es otra cosa que la gente no entiende. No hay decisión, tú no eliges nada. Hasta que tú no te entregues a esto que tu conciencia te está diciendo, no le pidas nada más a Dios porque Dios ya te dio una respuesta que es haz esto.
Si tú no lo haces, esto te va a esperar tu vida entera. Va a estar ahí. Tú vas a ganar más arrugas, vas a ganar más tiempo, ningún aprendizaje, ninguna sabiduría, por supuesto, porque vas a estar estancadísimo. No puedes quedarte ahí, porque quedarte ahí quiere decir estar muerto. Tu vida no va a subir, tu vida va a bajar cada vez más. Cada vez va a irte peor hasta que tengas una gran crisis, un accidente, algo tremendamente feo, que es la voz de Dios para decirte, coño, despierta, estoy intentando decirte algo, ¿me escuchas o no? Una enfermedad, y es ahí cuando las personas cambian. Pero bueno, gente, ¿por qué cojones tenemos que llegar hasta ahí? ¿Por qué? Si sabes que tienes algo y que tienes que alinearte, hazlo, trabaja en ti para hacerlo ahora, antes que las cosas te vayan tan mal, porque es lo que te digo, si no haces lo que Dios te dice, te va a ir mal, punto, a todos, no es a ustedes, es a mí también. Teme a la voz de Dios por encima de todo demás, ¿ok? Bueno, aquí lo dejamos por hoy. Denle like a este video si les ha gustado, dejen por ahí comentarios, ¿vale? ¿Qué les ha parecido? Y cómo se encuentran ustedes, de hecho, con este tema, si lo escuchan, no lo escuchan, si han tenido algún tipo de experiencia con eso, ¿vale? También siempre recomiendo, síganme en Instagram, me encuentran como anna.londero_, se lo voy también a dejar en descripción, ¿vale? Nos vemos en Instagram o en el próximo video. Saludos.